En los ojos de la reina. Capítulo 42. Me encontraba sentada en una de las tantas fuentes aposadas en el palacio. Aquella y apenas si se instalaba a las afueras del gran salón donde podía observarse el inicio de los hermosos y amplios jardines. La penumbra de la noche ya había embargado en su totalidad el sitio, por lo que esconderme bajo aquella obscuridad me pareció adecuado. Mis manos cubrían mi rostro con los codos recargados sobre mis piernas. Esperaba noticias una vez que el consejero Farfán expuso la información y dejé en su juicio la contención de aquello. ¿Por qué? ¿Cómo fue que no lo vi? ¿Cuándo estas personas decidieron destruir a más personas? ¿Qué clase de monstruos eran para ejecutarlo? ¿Tanto deseaban destronarme? No pude creer lo escuchado, y es que existían tantos niños en esas poblaciones que en estas instancias continúan ardiendo. ¿Estaban acaso tan dispuestos a sacrificar lo que fuera para lograr su objetivo? Al parecer todo indicaba que yo no había encontrado mi causa ni mi razón para darlo todo, y morir en el intento, pero en definitiva llevar a cabo lo que ellos realizaron era abominable. Intenté en consecutivas ocasiones pensar con la cabeza fría, sin embargo, mi corazón siempre me traicionó y la compasión abordaba. Recordé que semanas atrás, leí aquel informe en donde una explosión en el hospital de Palma dio lugar. Se acreditó que solo la cocina sufrió daños severos, exceptuando por un pequeño destrozo en el piso superior, el área de investigación patógena y genética. Nadie, incluyéndome, tomó atención en el insignificante robo de enfermedades virales almacenadas en sus laboratorios para entonces desatarlas. El pueblo de Gelú yacía infectado. Una decena de enfermedades fuertes y seguidoras fueron liberadas días muy atrás. Algunas contagiosas, otras no, pero solo una de ellas era lo suficiente mortal y desconocida para transportarme a la inaudita historia que Ron me llegó a contar sobre su aldea. Y es que todo Tolomén murió por una enfermedad que arrasó a toda su población con soldados siguiendo las crueles órdenes de mi abuelo para mantenerla contenida, incendiando cada centímetro del área. No pude concebirlo. Mis amigos, conocidos y miles de seguidores que comenzaban y comenzarían a unirse a la lista de fallecidos en tan solo unas cuantas horas de conocer la existencia de ella, me estremeció. En esos momentos comprendí el humo, llamaradas y caos suscitados a todo mi alrededor. La noticia me impactó como tal, aunque debía tomar decisiones. Para eso estaba ahí como reina de Victoria. Sin embargo, acepté los consejos de Farfán y ordené que todos guardias en servicio dentro del palacio salieran a contener y ayudar la devastación que estaba comenzando. El informe redactaba que los fuertes no presentaban ninguna alteración al contacto de este, por lo tanto, eran inmunes, aunque los seguidores no. De inmediato, tiré la orden para que los trabajadores seguidores, los cuales eran prácticamente todos en el palacio, fueran transportados hasta Lorde para refugiarse y de ese modo, cerrar las fronteras vaciando casi en su totalidad aquel sitio que llamaba hogar. Apenas si lo suficientes para resguardar la entrada. De pronto, un ruido de hélices me hizo retirar las manos del rostro, levanté la mirada y supe que los jets estaban aterrizando. Damián había arribado. Una vida menos que salvar, aunque eso me hizo pensar en Roland. ¿A dónde había llevado a Pablo? A Gelú. Hasta donde concebía, Concorda por igual comenzaba a ser infestado. ¿Y si se infectaba? ¿Su condición le permitiría salvarse? La comanda señalaba que el virus afectaba el sistema inmunológico y cerebral, y hasta donde contemplaba, Roland enfermaba como todos al igual que sus heridas demoraban en sanar como el resto de los seguidores. La angustia de nuevo volvió, pues apenas llevaba casi 2 meses siendo reina, y esta nación ya era un total desastre. Victoria estaba a punto de arder. Ya no quiero luchar. Ya no sé por qué hacerlo. Me hundí en aquel pensamiento cuando un sonido de hierba moviéndose al fondo de los jardines se escuchó. A un inicio no le presté demasiada atención de no ser que una voz resonó en los espesos arbustos dentro de la oscuridad de la noche, provocó que me reincorporara lentamente de la fuente. Eres la joya más preciosa y extraña de este mundo. Aquella frase era dicha por mi hermano menor Dante. Cada vez que debíamos alejarnos me la decía, y pese que esa voz no era la de él, la reconocí. La escuché toda mi vida, por lo que con un par de pasos me destiné en dirección a la silueta incluso si mi instinto dictaba que retrocediera como signo de protección. Cuando la sombra avanzó en proporcionalidad a los míos de los arbustos,
Esta comenzó a tener forma incluso si la luz del interior del gran salón era tenue. Me detuve en seco, pues aquel rostro revelado ante mis ojos me resultó tan familiar como ningún otro. Poseía una abundante y castaña barba en el rostro. Su cabello revuelto y grasiento por la falta de aseo y atuendo viejo, no evitó que reconociera esa roja mirada y rostro. «Benjamín». Mi voz pronunció lo que mis ojos no eran capaz de creer. Avancé a él con mi mano elevándose con el impacto de verlo. Tal vez alucinaba, pero... vivo. Mi hermano mayor estaba vivo. «¿Eres tú?», pregunté ante la mudez de Ben, y sonreí sin poder comprender lo que sucedía hasta que me permitió tocar su mejilla cubierta de vasta barba reafirmándome que él era real. Aún si existía un borde en ella. Una larga y protuberante cicatriz que le acompañaba hasta la sien del lado izquierdo de su rostro. Estaba vivo. Mi toque no mentía pese que era imposible lo que veía, siendo que era capaz de reconocer a mi hermano a metros de distancia. Sin embargo, él continuó sin pronunciar una sola palabra. Lo vi estremecerse ante mi caricia. Su mano por igual se dirigió en mi dirección, aunque el destino que tomó fue muy distinto al pensado, ya que fue a mi cuello en un acto único. Lo sujetó con tal fuerza que me llevó hacia atrás hasta topar con pared. Me contuvo de un modo que me cortó la respiración en un segundo. Tan pronto como pude, mis manos aprensaron su brazo, deseé detener su opresivo amarre sin ningún evidente éxito, pues debí colocarme en puntas para bajar la sofocación en la que me sometió con sus redondos y enloquecidos ojos que me miraban envueltos en latente furia. «Hola, hermana», exclamó por primera vez para mí con un tono despectivo. Fue entonces que su amarre se deslindó de mi cuello. Me permitió jadear lo suficiente para no desmayarme por la asfixia de sus manos. «¿Aún lo conservas?». Colocó su pulgar entre el collar que mi madre me obsequió y yo. «¿Es acaso una especie de trofeo para ti?». Su desprecio era visible, seguido de arrancar la gargantilla con la otra mano para hacerlo caer al suelo. «No, no entiendo», regresé con apenas el poco aliento que me concedió tener. «Tu odio nos mató». La rabia encendida en los ojos de mi hermano, cual mismo fuego fuera. En ese instante entendí del por qué tanto temor de los seguidores surgía a ellos. «No sé de qué hablas». Yo te quiero», emití tan sorprendida por su repentina acción derramando un par de lágrimas, pero aquello pareció enfadarlo más. «Mentirosa», vociferó con rabia a mi oído. Me tomó de la barbilla y retiró de la pared para acto seguido, lanzarme con un solo brazo y con suma facilidad, terminar en el suelo en una colisión dolorosa, aunque no como lo hacían sus palabras. «Basta. Detente». Le supliqué hincada en el suelo al tiempo que mi instinto de protegerme se hizo visible, pues me atreví a posar la mano en la empuñadura de mi espada para sacarla. «¿Vas a pelear? ¿Es acaso que intentarás matarme de nuevo?». «No, no te dañaré». «Qué mal, porque yo sí te lo haré a ti». De ese modo, desenfundó una larga daga con punta afilada de su funda, y sin perdón alguno, la direccionó a mí. Fue entonces que hice lo que tanto había practicado todos esos meses, esquivar. Sin embargo, no demoré mucho tiempo en ejecutarlo, pues Ben siempre fue un formidable peleador. 1000 veces mejor de lo que yo pude ser, por lo que cuando me encontré a su espalda, me lanzó un codazo por detrás en el hombro y su impacto constó como un colapso dentro de mis huesos. Retumbó hasta la columna vertebral y de esa forma, hacerme caer nuevamente, más adolorida y cansada que nunca. Por instinto mi pie se elevó para detener su agresión, sin embargo, mi hermano me tomó del tobillo. Me arrastró a él por unos cuantos centímetros para poder apuñalarme. Cerré los ojos esperando ser asesinada por mi propio hermano, pero para mi sorpresa aquello no se llevó a cabo. Tras abrir mis ojos, fui capaz de sentir como la mano que sostenía mi pie acarició la pulsera que un día él y Dan me obsequiaron. Una que por amor junto con resignación, conservaba en su sitio. Por un diminuto segundo lució adolorido o pudiera que confundido, causando la suficiente duda en él para hacerme daño o no y entonces, alguien le derribó. «No le hagas daño», ordené a Damián, mientras me reincorporaba con inmediatez, aunque no fue necesario explicar la razón de mi orden, ya que el general por igual le reconoció. «Ven». Damián quitó sus manos de mi hermano cual si un delito hubiera cometido. «Yo te conozco, ¿cierto?».
pronunció mi hermano al mismo tiempo que Damián se mostró impactado tras saber que el príncipe de Victoria se encontraba vivo. Se alejó conmocionado de mi hermano, debió sentarse en el empedrado piso, tratando de concebir lo que sus ojos le revelaba, mientras me ponía en pie frente de ellos. Después, mi hermano me observó con sus ojos ya no cubiertos de enfado, sino con decepción. ¿Alguna vez nos amaste?, preguntó. Cada segundo, respondí con lágrimas en mis ojos. Cada segundo, Benny. Quizá, puedes convencer a todos con esas mentiras, pero a mí ya no más. No más. Seguido de eso, se reincorporó estrepitosamente. Tomó la daga que había tirado para ir por mí. Mi instinto me hizo retroceder hasta adentrarme al gran salón con Damián siguiendo nuestro camino para detener a mi hermano. El filo rasgó mi cuerpo, causando que una de sus tiradas rozara en mi antebrazo, trastabillé lo suficiente para que su mano me alcanzara, y entonces apretara de nuevo mi cuello con severidad para que me arrodillara ante él, de tal modo que me concentré en su rostro. ¿Te gusta?, entornó su voz grave. Fui capaz de sentir el resoplido de sus palabras sobre mi cara, ante el acercamiento e iluminación dentro del recinto que remarcaba su sobresaliente cicatriz en el lado izquierdo de su rostro. El filo pasaría de nuevo en mi cuerpo de no ser que Damián lo sujetó en un abrazo apremiante. Me otorgó la oportunidad de rodear una amplia mesa en busca de aire. Me alejé de mi hermano para quedar en el borde contrario suyo, me percaté de cómo sus dedos se aferraban a aquella daga. «Detente, hermano», le susurró Damián al oído de Ben, pero él no pareció escucharle. «Yo sé lo que eres». El reclamo en su mirada era palpitante, puesto que Damián recibió un golpe en la nariz con la nuca de Benjamín, noqueándolo por un instante. Damián se echó hacia atrás desbalanceado. La oportunidad fue aprovechada por Ben, quien no dudó en proporcionarle otro golpe más en su caja torácica, haciendo que Damián cayera al suelo, deslizándose un par de centímetros por la fuerza ejercida. Ben quedó libre de nuevo con odio y la fuerza suficiente para matarme. «Eres un monstruo controlador», me apuntó con la daga. «Lo que dicen de ti es cierto, lo sé», escupió al suelo en el instante que visualicé llegar a guardias fuertes a acudir tras el escuche de las voces y ruidos surgidos por el ataque de Ben, quien hizo rodar la mesa brutalmente con una sola mano para dejar libre nuestro paso. «Tú convenciste a Paolo que estrellara el maldito celeste, yo te vi hablando con él antes de que subiera, yo le vi accionar el dispositivo que tú le diste, asesina». Sus palabras consiguieron descolocarme de inmediato, siendo que usó la palabra convenciste, refiriéndose a que yo le ordené a Paolo tal cosa. Pero lo cierto era que ni siquiera yo recordaba el haber entablado palabras con el general aquel día, por lo que me mantuve estática. Intenté descifrar qué le había pasado al hermano que un día yo conocí. «¡Alto!», gritaron dos guardias fuertes que miraron el ataque pasado sin reconocer a Ben, ya fuera por su aspecto físico descuidado o su vestimenta tan ordinaria que no repararon en observarlo. «No lo lastimen», les ordené entre un cortante jadeo de dolor, provocando que él regresara a mirarme para desatar su furia. Presionó mi cuello hasta que puntos blancos se posaron en mi vista y entonces, afiló la daga clavándola en la palma de mi mano, ya que la interpuse para que no fuera a mi corazón. Su destino ahogó una estrujante aflicción ante mi falta de oxígeno y, aunque con su fuerza la habría empujado hasta llegar a mi pecho, fue gracias al coronel Ereni ruso que su cometido falló, siendo que le sometió embistiéndolo con otros 3 guardias que venían con él. Pero mi hermano permanecía en un trance de rabia pura, por lo que luchó para zafarse como si su vida dependiera de ello, provocando que los guardias fueran más severos con él. Lo golpearon en el rostro y diafragma arrebatando su aire, lo colocaron al suelo boca abajo para esposarlo. Está detenido y acusado por el intento de asesinato a su reina Ofelia Tamos y el ataque al general de Victoria Damián Marven. Escuché los cargos sonar un tanto difuso, considerando que yacía en el suelo de rodillas con la respiración fuerte, visión nublada y mi mano y brazo herido. Lo aposé a mi pecho con lágrimas cayendo sobre mis mejillas ante la inevitable decepción de mi hermano por no haber logrado acabar conmigo. «Reina Ofelia», habló Eren, del cual apenas noté su llegada hasta mí, colocó sus manos sobre mis hombros con el rostro fijo en el mío. «Está herida». Observó a los soldados para que trajeran atención médica, mientras apretaba mi mano cubierta con cada vez más sangre. Los soldados le restaron atención a los gritos de mi agresor que no dejaba de luchar por liberarse hasta el punto que debieron golpearle hasta dejarlo sin aliento o conciencia. Y no sé si fue la asfixia,
la sangre derramada o ver a mi hermano vivo dispuesto a matarme, pero no pude evitar perder la conciencia. No sin antes sentir en mis labios pronunciar Benjamín hasta que desperté con estrépito de la cama por una dura pesadilla al despertar. En cuanto mis ojos se abrieron y recobré la conciencia de los actos ocurridos, la mitad de mi cuerpo se reincorporó con ansiedad causando un irritante dolor en las heridas. Dentro de mi caótico panorama, miré a la doctora Mirna estando a un costado de la camilla de la enfermería donde me aposaron. Quise hablar, pero no lo conseguí, pues la garganta me dolía debido a los severos dedos de mi hermano apretando mis cuerdas vocales. Majestad, habló la doctora con preventiva en sus manos para que no me reincorporara. ¿Dónde está? Cuestioné. ¿Quién, Majestad? Mí. Sus ojos me revelaron que no poseía información absoluta de quien me había atacado. Quizá nadie excepto. ¿El general Marven, dónde está él? En la otra sala, contestó al tiempo que de inmediato me levanté para ir con él. Espere mi reina, aún no he suturado la de la mano. Con lo mencionado, me eché un vistazo. Mi chaqueta había sido removida para que un vendaje y puntadas cubrieran mi antebrazo que por igual había caído ante el filo de Ben. Me percaté que en la mesa existían instrumentos y vendajes con compresas cubiertas de sangre. Demasiada sangre que me hizo cuestionar cómo era que seguía despierta. No hay tiempo. Solo véndala. Pero si no la suturo la herida sangrará de nuevo a cualquier contacto externo que usted tenga. Es muy profunda. Dije, solo véndala. Mi tono fue grosero, pero no estaba en mis cabales, aunque ante su mudez y asentamiento reconsideré mi comportamiento. Lo lamento Mirna, no quise ser, solo véndala, por favor. Supongo que jamás esperó que alguien con mi posición se disculpara o usara un por favor, ya que desconozco si mis padres lo hicieron, pues su rostro mostró más sorpresa que con mi anterior tono dándose prisa a hacer lo que le pedí. No hay armas, otra voz externa a la sala emergió. Era Damián, quien poseía un pequeño vendaje o cinta en la cima de su nariz, puesto que Ben se la rompió con el golpe ofrecido cuando él intentó detenerlo cayendo por unos minutos en la inconsciencia hasta que despertó y vino por mí en busca de una explicación. ¿Qué? Me levanté de la camilla. Hace meses alguien autorizó la salida del armamento de la bodega, pero desconozco de dónde provino aquella orden. Son las armas que usan los rebeldes ahora. Bueno, me parece que aquello ahora carece de importancia, contemplando que mi hermano vive. Gracias por sus atenciones, doctora, pero podría ser tan amable y dejarnos solos. Ella asentó rápidamente sin comprender lo que sucedía. Se retiró ante la mirada pétrea del general que no dejaba de observarme con el ceño fruncido. ¿En dónde? Los interrogatorios. Intenté sacarlo en cuanto desperté y supe de su paradero, pero temo que él ya no es el hermano ni amigo que conocimos. No dejaba de insistir que tú lo hiciste, acortó la distancia con mirada inquisidora. ¿Hacer qué? Profundicé su cuestión con confusión colocándome la casaca lentamente. ¿Desde cuándo has utilizado tu habilidad? ¿Por qué me preguntas eso? Solo responde. ¿Hablaste o no con Paolo el día que el jet se estrelló? ¿Está acaso interrogándome? Exclamé enfadada. Acorté todavía más la distancia entre ambos captando la dirección de tal conversación nuestra. ¿Duda de mí? No, pero... Miente, claro que lo hace. ¿Usted también cree que maté a mi familia, cierto? No contestó. ¿Por qué? Me pregunta por qué, contestó Damián, golpeando la mesita de instrumentos, causando que ésta se moviera colisionando con la pared. Un ruido que por un segundo hizo que yo cerrara los ojos. Porque al parecer él piensa que usted le ordenó al pasado general de Victoria que estallara el celeste. Algo que sin duda usted pudo llevar a cabo considerando la habilidad que convenientemente nadie conoce que posee. Ahora dígame, ¿habló o no con Paolo aquel día? No, apelé tajante. No. Cuestionó dudoso, atrayendo a mí la visión de haberlo visto. Bueno, sí, pero... ¿Entonces sí? Volvió a presionar, causando que solo me echara para atrás con mi mente hecha jirones. No lo sé, yo, no lo recuerdo bien. Ja. Exclamó con una risa irónica mi acompañante. Por favor, Ofelia. No te atrevas a decirme que no lo recuerdas.
No cuando tú misma me has confesado que eres capaz de recordar absolutamente todo. Es la verdad, Damián, lo vi, pero no hablé con él. No que yo recuerde. ¿Me dirás entonces que de pronto lo olvidaste? ¿Es acaso que alguien alteró tu mente en ese preciso instante para que lo olvidaras? Escuché cada palabra suya como si una clarividencia me atravesara el pecho para de pronto sentir como mis latidos aumentaban con una idea de solo pensarlo. Caló hasta el fondo de toda mi esencia. Sé que se encuentra decepcionado o dudando de mí en estos precisos segundos, pero este es el momento en el que le suplico que crea en mí, tanto como espero que me muestre su lealtad. Ambos nos miramos con esperanza y duda colándose en semejanza entre la coherencia y los hechos revelados. Yo no maté a mi familia. Ellos eran lo único que realmente amé, amo y amaré en esta vida. No dude de ello. ¿Irá a hablar con él entonces? No, todavía no. Ben aún cree que lo hice al igual que usted, pero ya no importa. Ya no hay tiempo, le exclamé vislumbrándolo a los ojos mientras me alejaba de él paso a paso. Pero, ¿a dónde va? Debo saber la verdad, esperé encontrar comprensión en sus ojos. Por favor, crea en mí. Proteja a mi hermano y averigüe lo que le sucedió. Lo veré ahí en minutos, lo prometo. Me permitió alejarme para ir en mi búsqueda no sin antes regresar a la fuente, y tomar el collar que mi hermano arrancó de mi cuello. Lo guardé en el bolsillo de mi casaca, suspiré con demasiado miedo en el corazón, pues si bien ya no existía nada más en mi mente que proteger a mi hermano, si yacía alguien que le ensombrecía y su nombre era Roland Llanos.